estadística cuantitativa continua o una variable estadística cuantitativa discreta que tiene muchos datos. En este caso, se trata de un estudio en el que están haciendo un curso de inteligencia artificial unos alumnos, ¿no? Y claro, a la empresa lo que le interesa saber es información sobre la edad que tienen estos estudiantes que están haciendo el curso, pues por ejemplo para lanzar una publicidad, ¿no? No es lo mismo que la gente esté interesada que tengan 15, 20, 25 años a que tengan 70, 80, es decir, dependiendo de la edad que le interesa a la gente hacer el curso, pues lanzará la publicidad en una sección o en otra sección. Vale, por ejemplo, ese podría ser el interés del estudio estadístico. Dice, vale, ¿y qué es lo que va a hacer entonces? Pues mediante un formulario, pues recoger las edades de esos alumnos que tienen en el curso. En este caso tenemos 100 alumnos. La población, no vamos a coger una muestra porque son 100 alumnos, podemos coger todos y en este caso vamos a hacer el estudio sobre la población, sin coger una muestra. Dice, vale, la población serían los 100 alumnos y no cogemos muestra. Variable aleatoria o variable estadística. La variable estadística va a ser en este caso la edad. ¿De qué tipo se trata? ¿Cuantitativa o cualitativa? En este caso va a ser cuantitativa, porque cuando la gente me responde va a responder con un número. Dentro de cuantitativa, ¿va a ser discreta o continua? Va a ser discreta. ¿Por qué? Dice, porque te responde con valores que son números enteros. Y justamente esto es lo que vamos a ver hoy. Valores, el otro día vimos cómo agrupar o cómo organizar valores en variables aleatorias discretas y dices, pero esta también es discreta. Ya. Pero la diferencia del estudio el otro día es que cuando recogía el número de ordenadores que tenían las familias, normalmente el número en el que se mueven va a ser pues pequeño, entre 0 ordenadores y como vimos el otro día, 6 ordenadores. Pero fijaros en este caso, los valores en los que se mueve la variable discreta toma o puede tomar muchos valores. En este caso los tenemos aquí, los valores extremos que ya os he sacado yo de todos los datos que luego los pondré, de todos los datos que hemos sacado al recoger los 100 alumnos, los valores extremos están en un alumno que tiene 15 años y un alumno que tiene 94 años. Y dices, bueno, ¿y por qué está este señor haciendo esto? Pues porque le gusta y tiene interés. Pues de esto se trata, que la empresa quiere saber sobre qué rango se mueve la gente que hace los cursos para, pues luego, pues enviar publicidad. Vale, pues los valores extremos, fijaros que son entre 15 y 94. Claro, ¿y qué hago? ¿Uno a uno todos los valores que toma la variable desde el 15 al 94? Eso no tendría sentido, que eso sí lo hicimos el otro día. 0 ordenadores, 1 ordenador, 2 ordenadores, 3, 4, 5 y 6. Porque había pocos valores. ¿De acuerdo? 7 valores. Fijaros aquí. ¿Cuánto es el rango de valores en el que estoy moviéndome? Si hacemos la resta, 94 menos 15, estaríamos hablando que hay 79 valores, podrían haber 79 valores diferentes. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos aquí todos los valores que toma la variable desde el 15 al 94? No. Justamente eso es lo que hacemos cuando tenemos una variable aleatoria continua que en este caso toma valores dentro de un intervalo o discreta, como es el caso, que en este caso toma muchos valores. Lo primero que hacemos es agrupar los datos por intervalos o clases, que es lo que tenemos aquí. Y la pregunta es, ¿y por qué los has agrupado así, de 14 a 24, de 24 a 34? Ese es el primer criterio que tenemos que tener, es decir, cómo agrupar los datos. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es el rango, es decir, ¿cuántos datos se pueden mover aquí? Pues se pueden mover 79, desde el 15 al 94, 79. Y lo hacemos un poquito más grande, que aquí podría ser de una unidad, que ahora explico el porqué. Pues dices 80, el rango es 80. ¿Por qué lo hacemos un poquito más grande? Pues justamente para que entren los extremos. Fijaros que aquí empiezo en 14 y termino en 94. ¿Por qué? Porque he hecho el rango un poquito más grande para que entren los extremos. Si por ejemplo cogiera 79 y la ajustara a 79, a lo mejor el 14 o el 15 no entrarían, o el 94 que sería el último, no entrarían. Hago un poquito más grande el rango para que pueda meter a la hora de hacer el recuento los dos valores extremos. Vale, dice, pues vamos a considerar que el rango es 80. El motivo, pues lo que hemos dicho, que al final haciendo los intervalos entre los valores extremos. Dices 80. Y ahora lo siguiente sería determinar cuántos intervalos vamos a hacer.
La pregunta es, ¿cuántos intervalos serían aceptables en un estudio estadístico? Pues lo mismo que antes hemos dicho, con la estadística, cuando es un estudio con una variable discreta con pocos valores. Hombre, lo lógico es que en un estudio estadístico haya pues entre 5 y 10 intervalos. Eso sería lo ideal, entre 5 y 10 intervalos. Dices, hombre, ¿pasa algo si hay alguno más? Hombre, tampoco pasa nada, es decir, que el estudio tampoco va a ser, dice, no, en principio, pues eso, entre 5 y 10 intervalos. Dice que tiene 15, hasta 15 todavía sería, pues bueno, aceptable. Más ya, pues otra vez lo mismo, no recogería bien la información. Vale, en nuestro caso, si yo, por ejemplo, quiero hacer 10 intervalos, si quiero que los intervalos sean de amplitud 10, que lo he dicho al revés, quiero que vayan del 14 al 24, del 24 al 34. La cuestión es, ¿cuántos intervalos voy a tener que hacer? Pues dividimos 80 entre 10 y me dirán los intervalos que tenemos que hacer, que en este caso tendremos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que les decía, entre 5 y 10 la cosa no está mal. Es decir, que de partida, lo dicho, vemos la amplitud y vemos si el número que nos da aquí pues es algo dentro de lo que es 5 o 10. En este caso no valdría. Pues lo que estamos diciendo, dice, no, pues yo considero que los intervalos van a tener amplitud 20. 20. Si dividimos entre 20 tendríamos 4 intervalos. ¿4 intervalos está bien para este estudio estadístico donde se mueven 80 datos? Pues hombre, estarías agrupando demasiado la información en 4 intervalos. ¿Entendemos o no? Ahí estaríamos demasiado concentrando la información por intervalos. Entonces eso, pues deberíamos aumentar el número de intervalos disminuyendo la amplitud. Lo que decíamos en este caso, con amplitud 10 nos salen 8 intervalos, que está bien agrupar en los 80 datos que tenemos, los 79 datos que tenemos, en 8 intervalos. Dices, vale, ya hemos decidido que agrupamos los datos en intervalos de amplitud 10. Lo siguiente, vamos a definirlos. Pues sí, que ese es el motivo de ampliar esto a 80. Si empezamos en 15, vamos a empezar el intervalo ¿en dónde? En 14. ¿Para qué? Pues para que recoja el primer dato, que es el 15. Si empezamos en 15 y ponemos paréntesis aquí, que este es el motivo de poner paréntesis, indica que el 14 no entra dentro de ese intervalo, quedaría fuera. Entonces, en este caso, si hubiese puesto a partir de 15, el 15 no entraría. Imaginaos que empiece un intervalo en 15. ¿Qué pasaría? Para llegar justo a los 79. Si aquí empezara en 15 y aquí terminara en 94, habría una amplitud de 79, de forma exacta. La cuestión es que no entraría el 15, por lo tanto, por eso empezamos en el 14, que hemos ampliado allí una unidad. Vale, pregunta, ¿por qué pones aquí paréntesis y aquí corchete? Porque de alguna manera tengo que indicar, por ejemplo, dónde se encuentra el 24. ¿Se encuentra en este intervalo o en este? El corchete ya sabéis que si está, indica que el 24 está en este intervalo. Y el paréntesis indica que no está. Por ejemplo, si apareciera un alumno con 24 años, lo tendría que contar en este intervalo, no en este. ¿Por qué? Porque aquí, como tengo paréntesis, indica que el 24 no va en este intervalo. Como aquí indica que tengo corchete, indica que está en este. Tendría que contarlo en ese intervalo. ¿De acuerdo? Vale, bueno, en principio, a esto se le llaman, a los intervalos se le llaman marcas de clases, o clases, como queráis. Y lo ideal es hacerlos todos de la misma amplitud. Hay veces que no hay que hacerlos de la misma amplitud, y ¿cuándo hay que hacerlos de diferente amplitud? Cuando los datos que nos da la variable están muy dispersos. Es decir, imaginaros que todos están por aquí y todos están por aquí. Dices, si todos estos intervalos que pones, entonces ¿para qué? Entonces habría que hacer intervalos más grandes o más pequeños en función de los datos que me esté dando el estudio estadístico. Pero si más o menos los datos están repartidos durante todo el rango, lo ideal es hacer los intervalos de la misma amplitud todos, ¿de acuerdo? Vale, pues ya hemos visto un poco en general cómo hacer los intervalos y el motivo. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que hemos agrupado los datos es definir la marca. Estas son las clases, intervalos o clases, y ahora viene la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase se define como la mitad del intervalo. En este caso, entre 10, entre 14 y 24, la marca de clase sería 19. Esto es súper importante que lo entendamos. El que no entienda ese valor, pues a partir de aquí ya no entiende nada de lo que estamos haciendo. Es importante que entendamos por qué hemos puesto aquí este 19. ¿Por qué hemos puesto aquí este 19? Este en realidad es un valor que hace referencia a las edades de los alumnos. Y voy a considerar que es
19 años. ¿Cuánto sería este? Este sería 29. ¿Este cuánto sería? 39, 49, 59, 69, 79 y 89. Esas son las marcas de clase. ¿Y para qué sirven? Sirven para hacer un primer resumen de los datos. Esto es importante, porque de partida estas tablas de frecuencia ya no son precisas. Cometemos un pequeño error que la aceptamos y damos por buenos. ¿Por qué? Porque la cuestión es, fijaros, aquí de partida, en estos datos, sabemos seguro que hay un alumno con 15 años, porque hemos visto los valores extremos y hemos visto, dices, hay un alumno con 15 años. Yo voy a considerar que hay un alumno con 15 años en mi estudio estadístico que voy a hacer a partir de esta tabla. No, no lo voy a considerar. Voy a considerar que todos los alumnos que se mueven entre 14 y 24 años tienen todos, lo voy a considerar como si todos tuvieran, ¿cuánto? 19 años. Dice, claro, dice, pero eso no es cierto. Da igual, aunque no sea cierto, este primer resumen lo considero como bueno. ¿Puede ser que todos tengan 19? Sí, pero imaginaros que aquí en este intervalo, que de hecho tengo los datos, lo voy a poner ya, así vamos avanzando, la frecuencia absoluta, es decir, el número de alumnos que hay entre 14 y 24 son 10. Es cierto que es lo que voy a considerar. Lo que vamos a considerar a partir de aquí es que a partir de ahora, entre 14 y 24 hay 10 alumnos que tienen 19 años. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto, pero lo voy a dar por bueno. En realidad a lo mejor tenemos un alumno que tiene 15, otro que tiene 16, otro que vuelve a tener 15, otro que tiene 17, otro que tiene 23, otro que tiene 24, otro que tiene 21, ¿cuánto llevamos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro que tiene 20, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me los he inventado. Supongamos, luego miraremos en los datos y veremos si esto es cierto o no. Pero me da igual, lo que tengo claro es que hay 10 alumnos que se mueven en este intervalo. ¿Voy a coger estos datos? No, lo que voy a identificar es que hay 10 alumnos que tienen 19 años. ¿Lo estás haciendo bien? No, pero doy por bueno este resumen. Tendría que hacer en realidad con todos estos datos pues la tabla de frecuencia, pero es lo que os decía, lo incrementaría, tendría que estar 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eso da al final una información mucho peor que la que voy a obtener así, por lo tanto, eso lo considero como bueno. Por lo tanto, de hecho, como habrá alumnos que se mueven por encima del 19 y hay alumnos que se mueven por debajo del 19, en realidad al final se contrarrestan unos con otros y al final este error que se comete no es tan malo. ¿Entendemos o no? Por lo tanto, la marca de clase es súper importante entenderla. ¿Y qué pasa a partir de aquí? A partir de aquí ya lo que estamos haciendo es una tabla de frecuencias igual que la que hicimos el otro día. Igual, porque ya me voy a olvidar de esto y lo único que voy a manejar en este estudio estadístico es esto. ¿Cuántos alumnos con 19 años hay? 10. ¿Son todos con 19 años? No, pero lo doy por bueno. ¿De acuerdo? ¿Cuántos alumnos con 29 años hay? Pues tengo aquí todos los datos, los pongo ya. 12, 17, 18, 13, 11 y 6. Si hacemos el recuento de todos los alumnos que se encuentran entre 14 y 24 años, tenemos 10. Si hacemos el recuento de todos los alumnos que se encuentran en 24 y 34, tenemos 12. Entre estos, 17. Entre estos, 18. Y así sucesivamente. Esto en realidad a partir de aquí ya no cuenta, porque yo voy a dar por bueno que aunque hayan sido estos los alumnos que se encuentran en ese intervalo, los 10 alumnos los considero como si tuvieran 19. Y a partir de aquí ya lo que os digo, ya no tendría esto en cuenta. Una vez que he hecho el recuento, mirándolo dentro del intervalo, ya lo único que considero es que aquí hay 10 alumnos con 19, 12 con 29, 17 con 39. Y todos los cálculos a partir de aquí ya son iguales. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? F mayúscula sub i. Pues ya sabemos que la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué indica? Indica los valores o el número de personas que tienen en este caso pues una edad que se encuentre dentro de ese intervalo o los que están por encima. En este caso, pues vuelve a ser 10. ¿Cuántos serían los alumnos que se encuentran en este intervalo o por encima? Pues serían 10 y 12, 22. ¿Cuáles son los alumnos que se encuentran por encima de este intervalo? Por este y por encima, pues serían los que están aquí, aquí y aquí, que sería la suma de ¿qué? De este más este más este,
¿Que cuánto sería en este caso? 39. Bueno, y ya sabemos hacer la frecuencia absoluta, pongo ya todos los datos que los tengo por aquí para no perder el tiempo, 57, 70, 83, 94 y por supuestísimo, que no lo he comentado antes, la frecuencia absoluta, cuando tú la sumas, tiene que dar el total de los datos que he recogido. Y por supuesto, en la frecuencia absoluta acumulada, el último dato de la frecuencia absoluta tiene que dar, por supuesto, los 100 alumnos o los 100 datos que haya recogido en el estudio. Vamos al siguiente, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que denotamos como H sub i. La frecuencia relativa, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa era el dato que me podía permitir decir si un valor de la frecuencia absoluta es mucho o poco. ¿En función de qué? En función del número total de datos. Porque 10 es mucho o es poco. Pues hombre, depende de los datos que tengas. Si es 10 de 1.000.000, pues es muy poco. Pero si es 10 de 10, es mucho. Son todos. Por lo tanto, lo que hace la frecuencia relativa justamente es comparar la frecuencia absoluta con respecto al total. ¿Y qué hace para ello? Pues dividir 10 entre 100, en este caso, 12 entre 100, que bueno, os pongo ya los resultados, que serían en este caso, pues 0,1, 0,12, ya ponemos los resultados directamente, 0,17, 0,18, 0,13, 0,13 otra vez, 0,11 y 0,6. ¿Aquí qué pasa? Pues que en este caso, aquí, esta es la frecuencia absoluta, 0,6, no, es que lo he puesto mal, ya me parecía, 0,06, 0,06, porque esto era 6 solo, ¿no? Sí. Vale, aquí en este caso, en las frecuencias relativas, como en ese caso lo estamos comparando con 1, cuando yo sume todos los datos, ¿cuánto tiene que sumar en total estos datos? 1, ¿de acuerdo? Vale, vamos a la frecuencia relativa acumulada, que igual, ya no me entretengo porque es lo mismo que la frecuencia absoluta que ya vimos el otro día también. La frecuencia relativa acumulada, ¿qué es? Pues en este caso, pues la frecuencia de los valores que se encuentran en ese intervalo o los anteriores, que simplemente sería sumar, en este caso 0,1, como delante no tiene ninguno, pues 0,1. En este caso, para este intervalo, ¿cuál sería la frecuencia relativa acumulada? Pues 0,12 más 0,1, 0,22. Y otra vez, pues así sucesivamente, que ya los copio, 0,39, 0,57, 0,70, 0,83, 0,94 y otra vez lo mismo, la frecuencia relativa acumulada, el último valor, ¿cuándo tendrá que dar? 1, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos con la última columna de la tabla estadística y es el porcentaje. ¿Cómo calculamos el porcentaje? Muy fácil, a partir de la frecuencia relativa lo único que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia relativa que está comparada con 1, la multiplicamos por 100 y justamente obtendremos el porcentaje. 0,1 por 100, ¿cuánto es? 10, pues el 10%, es decir, hay un 10% de personas en este estudio estadístico que tienen entre 10 y 24 años. Seguimos, multiplicamos por 100, ¿cuánto nos quedaría en este caso? Pues en este caso 12%, en este caso 17%, 18%, 13%, 13%, 11% y por último 6%. Y ese sería en este caso, esta sería en este caso la información recogida en este estudio estadístico. Conclusión, fijaros, sin hacer un estudio así general de los datos con las medidas de centralización y de dispersión, tú ves aquí los porcentajes y los datos que ha dado la tabla y sobre qué franja de edad nos centraríamos en promocionar este curso. Dices, hombre, dices, resulta que esto es interesante, si estos datos fueran reales, resulta que esto es interesante, parece ser para todas las edades, porque prácticamente fijaros que el porcentaje de interés en esta franja de edad, en esta y en esta, son muy similares. Hombre, lógicamente, entre los que son más mayores, pues desciende, entre los que son más también menores, pues también desciende. Dices, si me tuviera que centrar un poco, pues a lo mejor me centraría en hacer o informar a estos. Pero viendo estos datos, dices, ¿perdería unos clientes que podrían ser potenciales para el curso? Dices, ¿que se mueven por aquí? Pues yo no lo haría tampoco. ¿Vale? Por lo tanto, ese es el objetivo de un estudio estadístico, ver, analizar los datos para saber qué conclusiones tengo que tomar. ¿Vale?
¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Lo dicho, importante. Las variables estadísticas continuas y discretas que tienen muchos datos, que son la síntesis, las agrupamos en intervalos. Los intervalos se tienen que mover en función de la amplitud que tiene el valor menor y el valor mayor, se tienen que dividir y tienen que estar entre 5 y 10 intervalos, ¿de acuerdo? Y sobre todo importante entender lo que es la marca de clase, que es el primer valor que ya resume todos los datos que se encuentran en cada uno de los intervalos. Es decir, que en este intervalo consideramos que hay 10 personas que tienen 19 años. A partir de ahí ya ponemos todos los cálculos en función de eso. ¿Se entiende o no? ¿Vale?